Hola amigos y amigas, como todos los días, les invito a compartir este proyecto de vida espiritual. Ilumina tu camino, vive tu vida con interioridad. Este proyecto nace con el propósito de redescubrir, reorientar, transformar, volver a entender lo que significa estar en este mundo. Es un proyecto ambicioso, es darle respuesta a la pregunta eterna, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y la respuesta clara y contundente es, estás aquí para vivir. Para lo único que tú estás aquí es para vivir, no hay otro propósito. El único propósito por el cual estás aquí es para vivir. Porque lo característico y lo típico de este lugar que llamamos Tierra, planeta, porque ya sabemos que no estamos solos, que esto pertenece a un gran sistema de otros planetas, de algo parecido como la Tierra, así redonditas, cosas, la materia redonda. Ya se sabe, esto ya está descubierto. Estamos dentro de un sistema macro, magno, grandísimo. Pero este sistema en el cual nosotros pernoctamos, estamos, en este lugar, lo que llamamos tierra, hay una característica típica, original, podríamos decir, que es la vida. Y esta vida la compartimos con otros seres vivos. La compartimos, así el sistema que nosotros tenemos de vida, la compartimos con las plantas y con los animales. Y ahí interaccionamos. Este es el planeta de la vida. ¿Para qué estás tú aquí? Para vivir. Ahora, se puede vivir de dos maneras, o bien o mal. O a veces combinamos porque nos gusta la mezcla, regular, mal, bien o regular. Y yo los invito para que vivamos más tiempo acá, para que se nos prolongue la vida en este lugar, más, para que vivamos más tiempo, pero con calidad de vida, mejor. Y para vivir más tiempo aquí en este lugar y con calidad de vida, pues tenemos que tener tres cosas. Una son las buenas relaciones con los demás. Si tú tienes buenas relaciones con los demás significa con todo lo que te rodea, con todos los otros seres. Si tú tienes buenas relaciones con los otros seres que te rodean, que tú compaginas, que tú coincides, que tienes empatía, buenas relaciones, que tú te relacionas, porque es que el problema que se nos acorta la vida es cuando no nos relacionamos bien, cuando no funciona bien, cuando todo es así, todo un carro, un aparato, cualquier cosa que no funcione correctamente, pues tiende a deteriorarse más rápido. Si tú forzas un electrodoméstico o un aparato, si lo forzas, si tú le exiges más de lo que da, no lo relacionas para lo que es, entonces claro, el aparato se daña. Tú estás aquí para vivir y esa vida es buenas relaciones
con los demás, contigo mismo, porque tú eres un sistema. Buena salud, excelente salud, cuidar la salud, no la enfermedad, sino la salud. Salud es que el sistema te funcione bien. Y ser autosuficiente. No cargar con cosas o añadirte cosas que no te pertenecen, que no es tuyo, porque eso te deteriora la vida. Cuando tú cargas con cosas que no te pertenecen, cosas pueden ser pensamientos, pueden ser rencores, pueden ser tribulaciones, pero también pueden ser cosas físicas, que tú cargues para arriba y para abajo o empieces a almacenar cosas que a ti no te pertenecen. Por ejemplo, la grasa en el cuerpo a ti no te pertenece y eso te hace daño porque te tapa las arterias y te da un infarto. Pero así como cargas con esa grasa en el cuerpo, pues también puedes cargar con cosas externas que no te convienen. ¿Para qué estamos aquí? Para vivir. ¿Qué nos puede ayudar a vivir? Iluminando el camino, despertando, poniendo una luz en tu sendero. Y esa es la vida espiritual. Cuando tú interiorizas y te das cuenta que eres espíritu, tú tienes buenas relaciones con los demás, tienes buena salud y eres autosuficiente. 3 cositas. Ayer estaba hablando, pues tuve la oportunidad de hablar con varias personas y cuando yo les digo, porque están deteriorada un poco la salud, a uno lo habían operado y tenía problemas de salud, yo le dije, vea, 5 cositas para tener buena salud. Dormir bien, comer bien, respirar, tomar agua y hacer ejercicio. Y entonces me dice la persona, ¡ay, qué fácil! Y la repitió. Pensó un poquito y dijo, ajá, dormir, comer, beber agua, respirar y hacer ejercicio. ¡Oh! Fácil. ¿Sí? O sea, a la persona le cayó el 20. Y si tú te das cuenta, esas son las 5 cosas que te da buena salud física. Esa es la zona de equilibrio y la sanidad interior. No hay más. Entonces la pregunta que yo te hago es, si hemos venido aquí para vivir y para tener vida en abundancia, el cristianismo o la religión que tú practicas te ayuda a ser más espiritual o menos espiritual. Entonces, por eso estoy hablándole del cristianismo. Porque para saber si el cristianismo me ayuda a ser más espiritual, entonces yo tengo que descubrir qué es el cristianismo, qué es eso de la vida cristiana. Porque tú vas a la iglesia y tú ni sabes. ¿Por qué perteneces a una iglesia o por qué perteneces a la otra? Porque como estás crazy, como dicen aquí, loquito, entonces vas en una búsqueda. Entonces donde te dicen que allá y corre para allá, corre para allá. Y ese es el problema. Entonces tú te vas y cuando no encuentras allí, entonces dices, no, aquí ya no me gustó, se va para el otro y se va para el otro. Cuando es tu vida la que tienes que vivir. Coherente, equilibrada, la vida equilibrada. ¿Por qué eres cristiano? Porque naciste en este lugar. Si hubiese nacido en la China serías otro, si hubiese nacido en otro lugar serías otro. Entonces la religión es circunstancial, la religión es circunstancia, la espiritualidad sí es innata, la religión es circunstancia. Entonces el cristianismo te ayuda a ser espiritual, y ser espiritual es vivir bien, más la vida prolongada. ¿Tú quieres prolongar la vida y tener calidad de vida? Pues seas espiritual. ¿Y qué es la espiritualidad? Pues estar tú mismo. Entonces, ¿el cristianismo te ayuda en la vida espiritual? Yo digo, sí, te ayuda. Pero para que te ayude, entonces tienes que sacar la esencia del cristianismo. Porque a veces el cristianismo lo que te hace es confundir. Sacar la esencia. Eso es lo que yo te estoy ayudando. Ir a las raíces del cristianismo. Y cuando vamos a las raíces, ya sabemos qué fruto va a producir. Cuando tú miras la semilla
porque no puede ser al azar. Dice, ay, ¿de qué será esta semilla? Vamos a sembrarla para ver qué frutos produce. No es así, así no es la vida. Hay una moraleja muy bonita y muy edificante. Tengo días de no leerla, o sea, la voy a ver si soy capaz de decirla, porque en este momento creo que es coherente, que cabe en lo que te voy a hablar. Que esta vida no es al azar, así como por donde nos salga. Voy a sembrar esta semilla a ver qué sale. Ah, mira si es un fruto. No. Tú cuando siembras la semilla debes saber qué va a producir, porque ya tú sabes el sistema, porque es que todo está planeado, fríamente calculado. Eso fue lo que se descubrió con el genoma humano, con el ADN, que es que todo está fríamente calculado, todo tiene un sistema, todo tiene un plan. La creación, lo que vemos, el sistema, todo tiene una causa, tiene un efecto, tiene una manera de ser. Como yo siempre le digo, el huevo en la partecita de arriba tiene un puntico y en ese puntico tiene todo el mapa genético de ese huevo. Pues todo está milimétricamente calculado, todo está milimétricamente calculado, todo. Es una perfección impresionante. Todo está en una cabeza de un alfiler. Hay millones y millones de información para que cuando se desate esa información produzca toda una gama, versatilidad de vida. Pequeñito así se va expandiendo. Entonces dicen que una gallina, voy a contarles el cuento para que sepas que nada es al azar, que todo está fríamente calculado y que cuando uno hace las cosas así por hacerlas, pues corre el riesgo de que no te salga. Dicen que había una gallina que encontró unos huevos y cuando vio los huevos dijo, ay, qué pesar estos huevitos. No tiene quien los abrigue, quien los caliente, para que puedan producir vida, para que puedan fecundarse, para que pueda calentarse y darle vida. Y dice la gallina, voy a calentarlos. Entonces se sentó sobre los huevos y empezó a calentarlos. Cuando los huevitos empezaron a salir, eran serpientes. Y llegaron las serpientes, como salen hambriadas, y se comieron a la gallina. Ese ejemplo es para que tú te des cuenta que todo en esta vida está calculado, todo está fríamente determinado por el Creador, por la creación, por la divinidad, lo que quieras llamar. Nosotros porque tenemos fe le decimos Dios, pero el que no tenga fe también le dirá de otra manera, pero tiene que aceptar que todo está bien hecho, en coherencia. Esto es un mundo coherente. Y la vida, por si quitamos una milésima parte, un puntico, ya no hay vida. Ya no habría vida. Eso es lo que yo te quiero enseñar en el día de hoy. O el proyecto es ese. Tú quieres prolongar la vida, porque en este mundo venimos a vivir. Y qué bueno vivir más tiempo, pero con calidad. Y para eso, pues estamos descubriendo la vida espiritual, porque la vida espiritual nos ayuda a vivir bien, a encontrar nuestro equilibrio en las relaciones, en la salud y en la búsqueda de la autosuficiencia, porque somos autosuficientes. Muy bien, entonces estamos hablando del cristianismo. El cristianismo, la pregunta es, ¿te ayuda a ser espiritual? ¿Sí o no? Yo digo que sí te ayuda cuando tú descubres en el cristianismo la esencia. Entonces les venía hablando ayer, voy a pasar ya la cámara para continuar el proyecto que les traía ayer. Voy a pasar ya la cámara. Entonces, ayer decíamos, ahí terminábamos, que la espiritualidad de
toda religión la espiritualidad. Si tú buscas en la religión, que en la religión se pueden buscar dos cosas. O se busca poder para dominar al otro, o se busca poder para vivir mejor, más y mejor. Cuando yo en la religión busco poder para dominar al otro, esa es un religare que mata, que produce muerte, es un signo de muerte. Pero cuando yo dentro de la religión busco es poder para vivir más y mejor, eso es espiritualidad. Entonces, cuando tú descubres que esa religión te enseña respeto a la naturaleza, es buena. Cuando te relaciona con la astrología, es decir, cuando tú descubres que no estás solo aquí, que todo el universo tiene que ver contigo, eso es astrología. Eso es importante, cuando tú relacionas. Cuando sabes que la astronomía, lo astronómico, que son las medidas del universo, eso te conviene. Cuando tú sabes que en el planeta debe haber un equilibrio, que tú no viniste aquí a destruir nada, ni a crear nada, ni a matar, ni a arreglar, ni a decir que el planeta es bruto y que por tanto tú eres el inteligente y entonces le vas a enseñar al planeta cómo vivir. No, sino que cuando tú buscas, sabes que el planeta guarda un equilibrio y tú tienes que respetar ese equilibrio. El planeta, la vida, ese equilibrio. Y entonces cuando tú lo guardas, cuando tú lo respetas, eso es vida espiritual. Cuando amplías el diálogo y ves la realidad, cuando no vives de fantasías, no eres fantasioso, cuando eres genuino en las cosas, eso es, con una religión genuina, eso es espiritualidad, cuando tú buscas. Cuando la enseñanza, lo que te dicen o lo que tú hablas, ves que es para iluminar el sendero que tú caminas, por donde andas, esa es espiritualidad. Y cuando esa religión apacigua a los enemigos de la vida, o sea, los signos de muerte al enemigo. Si tu religión sirve para apabullar, para maltratar y para presentarte como mejor que los demás, eso no es religión sana. No hay espiritualidad. Pero cuando tú compartes con el otro y el otro se da cuenta que tú te estás hablando de vida, eso es espiritualidad. Muy bien. Ahí terminamos ayer. Bueno, entonces, ahí como que terminó ya. Entonces hoy te voy a hablar de algunas conclusiones. Esto es para que tú sepas que el cristianismo es tan real y tan efectivo que te puede ayudar muchísimo, pero descubras tus raíces. ¿Qué hay entonces dentro del cristianismo? Voy a sacar algunas conclusiones. Ayer les dije que hoy iba a sacar algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos decir? Primero, el cristianismo es una religión del libro. Fue creado en el escritorio. Y no te debe dar miedo a decir eso. Por eso no existe nada en la arqueología. Por eso si tú vas a buscar, vamos a ver dónde está la tumba de Jesús, no la vas a encontrar. Vamos a ver el cerro donde murió Jesús, el monte, no lo vas a encontrar. Vamos a buscar los caminos por donde anduvo Jesús, no lo vas a encontrar. Entonces cuando vamos a Jerusalén y nos muestran los lugares sagrados donde vivió Jesús y el guía, que el guía es musulmán o es judío o es ateo, casi no hay ningún guía ya cristiano, y te dice, aquí nació Jesús, por aquí caminó, aquí donde estuvo. No existe. Eso fue creado en el siglo 8, 12 o 13 de nuestra era cristiana, cuando los musulmanes se tomaron a Jerusalén y luego
los templarios y los cruzados cristianos fueron y volvieron otra vez a tomarse esos lugares. Entonces crearon, con el poder que tenían económico, crearon las iglesias, los templos. Jerusalén está, cuando descubren a Jerusalén y cuando se cuenta la historia real, Jerusalén ha sido destruida más de 20 veces. Totalmente arrasada. Arrasada quiere decir que ha sido aniquilada. Como Europa quedó aniquilada en 1945, en la Segunda Guerra Mundial, como el Japón quedó aniquilado en esa época. 20 veces ha sido totalmente barrido. Los judíos fueron eliminados totalmente por el Imperio Romano. Y de ahí vinieron, mire, cuando en 1948, que estamos hace poquito, muchas personas ya habían nacido, todavía viven, que el imperio de Israel, que Israel volvió a comprar o se tomaron un lugar allá, fue gracias a Inglaterra. Que Inglaterra era la que tenía las colonias de ese lugar. Entonces no hay nada. El cristianismo nace es del libro. Pero no te aterres, que el judaísmo también nació del libro. Por eso, cuando uno se encuentra personas que piensan, dicen, oiga, ¿por qué los egipcios dejaron las pirámides? ¿Por qué los de Babilonia dejaron esos grandes templos y los jardines colgantes de Mesopotamia? ¿Por qué en Alejandría dejaron el faro de Alejandría? ¿Por qué en Grecia dejaron esos grandes monumentos y esos templos? ¿Por qué los persas dejaron esas torres y esas figuras de dioses? ¿Y por qué los israelitas no? Porque los israelitas o los judíos que crearon la historia de Israel fue escrita en libro, nace del libro, y eso está bien. ¿Por qué todas las religiones tienen que nacer de figuras? ¿Por qué tienen que nacer de figuras como las pirámides? O como las esfinges o las figuras que hacen de Dios. ¿Por qué no? El judío dijo, no, nosotros queremos es contar historia. Un Dios que camine con nosotros. Eso pensó los judíos, eso pensaron ellos, eran pobres. Allá en Canaán, los judíos, eran cananeos. Y dijo, pues como nosotros no tenemos dinero para hacer las construcciones tan grandes que tiene el imperio, pues nosotros vamos a contar historias a nuestros hijos de cómo Dios camina con nosotros. Mire que lo bonito, es lindo, es bello, es hermoso. Pero nosotros no contamos esta historia porque creemos que vamos a ser menos espirituales. Al contrario, encontramos la esencia maravillosa de nuestra fe. Nuestra religión cristiana es muy parecida a la religión judía, porque la religión judía fue del libro. Luego la religión cristiana fue del libro. Nace del libro, nace de los escritorios contando historias de allí, de acá, reuniendo todas esas historias a ver qué nos sirve, qué historia de estas nos sirve para crecer en la vida espiritual. Y luego, 6 siglos después del cristianismo, pues aparecen los musulmanes haciendo exactamente lo mismo. Los musulmanes son de libro, por eso no tienen figuras de Dios. Esos todavía son más exigentes, no quieren tener nada. Siquiera los cristianos pues tienen algunas cosas, tienen la cruz o tienen algunos símbolos ahí que hacen. Ellos no, ellos solamente quieren ser más puros. Pero son religiones del libro, de la literatura. Ahí está la historia con Dios. Pues si aquellos antes de los libros se relacionaron con Dios a través
de figuras, pues ahora nosotros nos vamos a relacionar con Dios a través de la literatura. Es del libro, y por eso tenemos el libro, y por eso andamos con el libro para allí y para acá, y enseñando la historia que hay que cuenta el libro. Por eso no hay arqueología. Segundo punto. Desde el comienzo hubo muchas corrientes cristianas. ¿Por qué hubo muchas corrientes cristianas? Porque era la época. Más adelante les voy a explicar, más adelante hay una explicación de esto, pero era la época, era normal. Por eso dice Lucas, como muchos lo han hecho, pues yo también lo hago. O sea que era normal que hubiesen muchas corrientes cristianas. Hoy nos atemorizamos que porque hay tantas iglesias, por ejemplo aquí en Del Río hay como 90. Pues porque es normal, eso hace parte de la esencia de la corriente. Hay muchas corrientes cristianas. Tercero, las ideas del cristianismo fueron tomadas de otras religiones ancestrales. Todas las ideas del cristianismo fueron tomadas de otras religiones. No hay nada original en el cristianismo. Ahora, que hay una reinterpretación, sí es cierto. Que hay una hermenéutica, quiere decir una interpretación. Sí, eso fue lo que hizo Pablo y eso fue lo que hicieron los autores, porque se dice que 50, 60, 80 años después, ellos cuentan por escrito la historia de lo que sucedió entre nosotros, dicen ellos. Pero fueron tomadas de otras cosas. No te debe asustar, eso es así, así es, esta es la historia. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las fuentes del cristianismo? ¿Cómo se crea el cristianismo? Entonces, una fuente, primero una fuente, fue el judaísmo. Cuando los autores que crearon el cristianismo empezaron a escribir, ellos tomaron fuentes del judaísmo. Pero el judaísmo, todas las fuentes del judaísmo, de los dioses de Israel, fueron cananeos. Por ejemplo, Yahvé o Jehová era un dios madianita, de Madián, que queda al sur de Judea, o lo que más tarde llamó Palestina. Que al principio habían 3 dioses. Estaba Yahvé, Baal y Alá. Y eso está en el Antiguo Testamento. O él, se llamaba él, Alá, que ahorita que es el de los musulmanes. ¿Cuál agarraron los judíos? Los judíos empezaron a decir que los Baal, los que creían en Baal, no eran buenos. Como ahorita decimos, los testigos de Jehová no son buenos. Ese Dios de los testigos de Jehová no nos gusta. O de los mormones. O de los adventistas. ¿Por qué? Porque estoy pentecostés, yo soy cristiano. Y ellos no son cristianos. Igualito. Habían 3 corrientes. Las de Jehová o Yahvé, las de Baal y la de él. Eran 3 grupos de culturas en 3 barrios distintos que vivían ellos. Y unos eran de Baal, y por eso en el Antiguo Testamento se ve peleando a los dioses de Baal con los dioses de Yahvé. Por eso, porque eran culturas. Ellos habían creado allá, estaba eso. Entonces, ¿quién ganó para nosotros? Pues Jehová, el Yahvé. Y los otros fueron eliminados. ¿Por qué los eliminaron? Porque no creían como ellos. El judaísmo era plural, fariseos, saduceos, eso lo vamos a ver más adelantico. Y muchos dioses habían. O sea que el judaísmo al principio era politeísta, tenía varios dioses. Eran varios dioses. Después fue creando hasta que llegó al concepto de un solo Dios. Poco a poco, a través de mucha historia, de muchos años. Segundo, de la religión persa, persa es al norte de Palestina, al oeste o a la parte noroeste de Mesopotamia, que es el imperio persa, o donde también se ha acomodado a Siria.
De la religión persa, los judíos tomaron la existencia del alma. El judaísmo, si nosotros leemos bien el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, vemos que hay mucho texto del Antiguo Testamento en que el judío no se percata que existe un alma que se salva. No, ellos ven el ser humano natural. Pero de los persas, entonces ellos tomaron la existencia del alma. El cuerpo, alma, cuerpo. El juicio final es tomado de los persas. La retribución, o sea que hay castigos si te portas mal y hay premios si te portas bien. Eso es de los persas. Ángeles y demonios. Cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de los ángeles y se habla de los demonios, o en el Nuevo Testamento, eso fue tomado de los persas. Los primeros que hablaron de eso fue la religión persa. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque está en la historia, está en lo que ellos escribieron. Eso está en sus libros o en sus historias de cuadros, de dibujos, de pinturas. Eso está. Y los persas fueron mucho antes que los judíos. De los griegos, los judíos tomaron que, recuerden que cuando llegó Jesucristo, los de Galilea eran despreciados por los de Judea porque los de Galilea hablaban más griego que los de Judea. De los griegos, ellos tomaron que el cuerpo es malo y el alma es buena y el alma es inmortal. Aquí hay una cosa bien maravillosa, porque para el griego hay materia y hay forma. La vida es la materia, que cuando la materia toma forma, entonces se produce la vida. Y lo que llamamos nosotros alma es para ellos forma. Pero después nosotros vamos a darnos cuenta que hay una evolución. Pero lo vamos a ver más tardecito. Muy bien. Ahora, primera fuente para crearse el cristianismo. La primera fuente para crearse el cristianismo fue el judaísmo. Pero el judaísmo ya había bebido de toda la cultura, de los griegos, de los persas, de los de Egipto, de los de Mesopotamia. Ya habían bebido y ellos habían extraído ya el zumo, lo que para ellos les producía vida. Ahora, otra fuente para el cristianismo, otra fuente fue el paganismo. Por ejemplo, de Egipto nació la idea de hijo de Dios. La palabra hijo de Dios, para el judío eso era aterrador. ¿Cómo se te ocurre a ti decir que tú eres hijo de Dios? Eres creado por Dios. Eres usado por Dios. Pero eres un hijo de hombre. ¿Cómo se te ocurre? Para el judío. Cuando el cristianismo nace, el judío no cree en lo de que hay un hijo de Dios. Jamás. Eso fue tomado de Egipto. La idea de hijo de Dios. Otra fuente es el paganismo. Ya, yo te dije qué significaba paganismo. El paganismo no existía. La palabra pagano, eso se lo pusieron los cristianos para decir que quien no se volviera cristiano, fueron los del campo que eran para el cristiano decían, no, esos son muy recalcitrantes, esos no quieren convertirse al cristianismo, son paganos, porque son campesinos. O sea, eran despreciados, una palabra despectiva, pagano, despectivo. Pero en sí quiere decir que era el original. Pero el cristianismo tomó de Egipto la idea de hijo de Dios. ¿Quién era el hijo de Dios? El faraón. Es una tergiversación espiritual, porque la espiritualidad es primero y después la religión. Primero nace la espiritualidad, luego la religión. Cuando la espiritualidad se va deteriorando, cuando va decayendo, se vuelve una religión. Por eso por ahí dice alguien que Jesucristo quiso crear el cristianismo y nació fue la iglesia. O sea que se dice que Cristo fue un predicador y después Cristo se volvió fue el predicado. Porque Cristo era un predicador que anunciaba un mensaje. Y entonces nosotros ahora estamos predicando a Cristo. Se nos volvió el Dios. Cuando la vida espiritual, cuando tú haces un Dios de tu respiración, pues tú empiezas a adorar la respiración,
en vez de respirar. Cuando tú conviertes a Dios, que Dios es agua, entonces tú empiezas a adorar el agua en vez de tomarse el agua. ¿Ve? El cambio que hay. La idea de hijo de Dios era maravillosa porque la espiritualidad de Egipto era que Dios estaba presente en la vida del ser humano. Pero después dijeron, no, como Dios no lo vemos, entonces al emperador sí lo vemos, o al faraón sí lo vemos, entonces es el hijo de Dios. ¿Ve? Idolatría. Pero la palabra hijo de Dios nace de Egipto. ¿Qué tomaron del paganismo? Del paganismo que se tomó de Babilonia. Por ejemplo, la idea del mundo plano, un cielo y un infierno de un Dios cercano, eso viene de Babilonia. Esa idea. O sea, Egipto y Babilonia fueron dos fuentes importantísimos que entraron al cristianismo. Porque como puse aquí en este párrafo, aquí abajo, los judíos rechazan al cristianismo, al primero, es porque dicen que Jesús, el Mesías, es hijo de Dios. Porque es un concepto pagano y no judío. Y vean las monedas de las monedas de los emperadores divino, vea, el divino, Augusto, el divino, César, todos ellos eran divinos, el divino, vea. O sea que ellos eran hijos de la divinidad, porque siempre el Padre era el Dios, era convertido en Dios, y el que venía, el que lo seguía, que era el Hijo, por nepotismo, en cadena, entonces se creaba como el Hijo de Dios. Entonces le pusieron a Cristo lo mismo. Esa fue la figura que nació ahí. Muy bien. Dos fuentes ya hemos dicho. Una fuente fue el judaísmo, otra fuente fue el paganismo. Eran dos columnas. Ahí se crea el cristianismo. Bueno, ¿y Jesús de Nazaret qué? Pues Jesús de Nazaret simplemente fue un judío y nunca dejó de ser judío. Jesús de Nazaret, el que conocemos nosotros y que aparece metido, escondido, yo podría decir, porque hay tantas ideas del cristianismo sobre la figura de Jesús, entonces ya está como muy escondido, quedó muy adentro, muy oculto. Tiene que uno ir a buscar a ese Jesús de allí. Y simplemente ese Jesús fue un judío y nunca dejó de ser judío. No quebrantó la ley. Y él mismo lo dice, la salvación viene de los judíos y a través de los judíos. Él predicó un arrepentimiento, el mismo arrepentimiento que predicó Juan Bautista, que parece, y uno cree que es cierto que Jesús fue discípulo de Juan Bautista, muy cercano. El arrepentimiento es para entrar al reino de Dios, que está en la tierra. El reino de Dios está entre nosotros. Así es como aparece Jesús. Muy bien. Otro punto importante. Ya dijimos las dos fuentes, que es el judaísmo, que es el paganismo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret que predica el arrepentimiento, el reino de Dios que está en la tierra. Y una de las pruebas de que Él es el Mesías, que Él es el Redentor, que Él es el que viene es por la resurrección. Todos creían en la resurrección, o muchos de los judíos creían en la resurrección entre los fariseos. Pero sí, claro, que vamos a resucitar en el juicio final. Pero Jesús no. Jesús resucita en ese momento. ¿De dónde viene el concepto de la resurrección? Viene del paganismo. La resurrección le sucede al sol. Que el sol muere por la tarde, hay una muerte del sol por la tarde, y resucita en la mañana. Ese es el concepto que tienen. Por eso a Jesús lo relacionan con el sol, porque muere y resucita. La resurrección le sucedió a Jesús. ¿Por qué? Porque no encontraron su cuerpo. Luego Jesús está vivo. Es el Mesías porque Dios lo resucitó. Ahora, ese Jesús volverá a ejecutar la tarea mesiánica. Ahí hay una
como una vuelta del espiral. Ya vino, pero todavía no. Ya estuvo, pero volverá a estar. Es la vuelta de nosotros. Por eso decimos la segunda venida. Y los judíos dicen la primera venida. Pero que viene, viene. Volverá. Ahora, como todos sabemos, y eso lo voy a explicar más tarde, en otro momento, para Jesús, el Jesús predicador, si nosotros leemos bien el Evangelio, el Jesús predicador, la venida estaba inminente, ya era. Cuando aparezca esto, la señal, ya hay señales de que ya está cerquita. Y Pablo también predica que ya viene ese momento de la restauración, ya es. Pero no ha llegado, se lo estamos esperando. Muy bien. Las cartas de Pablo y los evangelios, si nosotros lo que leemos hoy día, son interpretación del primitivo cristianismo. O sea que hubo un incipiente cristianismo que lo hicieron en el siglo I, la familia Flavia, con los judíos que se habían metido al romanismo, y algunos romanos encuentran que hay una manera de crear una religión autóctona, nativa, creada del imperio. Hay un incipiente contacto, pero que luego, más tarde, entonces se escribe mejor los evangelios y las cartas de Pablo. Se van escribiendo. Por eso no se encuentran los originales. Porque es copia tras de copia, porque iban votando, iban quemando los originales porque el cristianismo iba evolucionando. Entonces, la carta de Pablo y los evangelios son interpretación del cristianismo. Lo hacen los judíos de la diáspora en griego. El alma griega era la forma del cuerpo. Yo lo había dicho. Estaba la materia y estaba el alma. El alma era la forma de la materia. Pero ahora se actualiza esa idea con lo del Espíritu Santo y se toma de Joel. O sea, por eso es que para crear el cristianismo se va tomando del paganismo y se va tomando del judaísmo. Joel, en 2, 28, 32, dice que va a venir el Espíritu, que llegará sobre toda carne. Después de una tragedia, de unas langostas, como un ejército que se comió todo, ahora viene y resucita el Espíritu. Viene el Espíritu a darle vida a esa carne, que ya no es la forma, ¿ve? Porque para el griego era forma. ¿Qué es el alma? La forma de la carne, del cuerpo. Ahora, para el cristiano, ya el Espíritu es la sustancia, el fundamento, está dentro de nosotros, es el contenido del cuerpo. El Espíritu Santo está dentro de ti, dice las cartas de Pablo, y dice por todo el Evangelio. Dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que somos un espíritu. Ya no es la forma por fuera, el Espíritu, sino ya es dentro. Esa ya es una interpretación de cómo va evolucionando el cristianismo. Muy bien. Voy a ver si me alcanza el tiempo para continuar. Sí, ya me falta poquito para hoy. Usan el Antiguo Testamento para hacer coincidir las promesas de Dios con Jesús, el Mesías. Claro, porque estaban escribiendo, conocían muy bien. Quienes escribieron los evangelios y quienes escribieron las cartas de Pablo. Fue una escuela, era un instituto, una universidad, un laboratorio. Eso era lo típico de esa época. Entonces, usan la fuente del paganismo y usan la fuente del Antiguo Testamento para hacer coincidir las promesas de Dios con Jesús, el Mesías, con el personaje que están presentando. Por ejemplo, cuando en Isaías dice, como la virgen joven, que la palabra en el Antiguo Testamento es joven. La traducción en griego es virgen. Y nosotros seguimos la de virgen, que concebirá un hijo, el Emanuel. Pero si ustedes ven el texto, esta es una promesa para un rey, para Acaz, en Isaías. Pero sucede que el cristiano lo interpreta para Jesús. Y entonces dice, el Emanuel es Jesús, Dios con nosotros. La idea del Antiguo Testamento se la pasan a Jesús. Lo mismo el siervo de Yahvé. ¿Qué es el siervo de Yahvé?
es simplemente una persona, un rey, un comandante, un mandatario, que es el siervo de Dios, que viene al servicio de Dios para salvar al pueblo. Pero ya en el cristianismo, que Dios interviene en la historia humana como hombre. Y por eso las dos naturalezas de Jesús, naturaleza divina y naturaleza humana. ¿Ve? Por el siervo de Yahvé. Toman los textos del Antiguo Testamento y lo van adaptando al Nuevo Testamento, a la nueva corriente religiosa, a la nueva corriente espiritual. Muy bien. El judaísmo estaba supremamente fraccionado en diversas corrientes. Y el cristianismo nace precisamente como una corriente de esas. Aunque el cristianismo se quiere pues que sea del imperio y quiere que todo el mundo crea en el cristianismo, nace incipientemente como una secta normal. Y eso lo vemos que ahí dice en el Nuevo Testamento, dice que la secta del camino, la secta del Nazareno. El cristianismo nace como una secta más, como lo hacían los otros grupos antes del cristianismo. Cuando Jesús nace, cuando en el siglo I, vamos a poner ese tiempo, estaban los asidios, los fariseos, los saduceos, los esenios, los ascéticos, los celotes, los herodianos, los samaritanos, los nazareos, los gnósticos y los nicolaitas. Eran grupos que habían de corrientes del judaísmo. No había un solo judaísmo. Pues sucede que cuando nace el cristianismo corre la misma suerte. Luego el cristianismo sufrió el mismo proceso. Secta tras de secta, grupo tras de grupo. El filólogo Antonio Piñero juntó 82 evangelios que se escribieron en la época de Jesús. ¿Ve? O sea que esto es más plural de lo que nosotros nos imaginamos. Muchísimo más abierto de lo que nosotros pensamos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces se crearon 4 evangelios? O sea, resistieron, sobrevivieron, fueron aceptados. ¿Por qué a nosotros solamente aceptamos 4 evangelios? 14 cartas de Pablo, 7 que son auténticas de él, 7 que se las acomodaron. ¿Por qué aceptamos 7 cartas apostólicas? ¿Por qué aceptamos los Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, que son 27? ¿Por qué? Cuando habían 82. O sea, más o menos, hay más. Pero este autor, Antonio Piñero, pues él escribe que él solamente logró o quiso cerrar, pero el propósito de él es decir, hay muchos. Pero él quiso mantener y descubrió que hay 82 corrientes cristianas. Se escribieron 82 evangelios. Y corrientes más exactas, más o menos unas 12. Y también Antonio Piñero escribió otro libro que se llama Los cristianismos derrotados. ¿Por qué los otros fueron derrotados y por qué sobrevivió un solo cristianismo? ¿Por qué sobrevivió? Entonces, si nosotros queremos ser espirituales, tenemos que saber qué del cristianismo me ayuda a respirar mejor, me ayuda a tomar agua bien, qué del cristianismo me ayuda a comer sanamente, qué del cristianismo me ayuda a dormir en paz, qué del cristianismo me ayuda a hacer ejercicio. 5 cosas: dormir, tomar agua, comer, respirar y hacer ejercicio. Si alguna parte del cristianismo te ayuda a esas 5 cosas, pues eres espiritual. Que esa es la parte de la salud. Ahora,
recuerde que la vida espiritual tiene, si el cristianismo te ayuda a tener buenas relaciones con los demás, excelente. Te ayuda, eres espiritual. Si el cristianismo te ayuda a tener buena salud, eres espiritual. Y si el cristianismo te ayuda a ser autosuficiente, el cristianismo que tú tienes, eres espiritual. Y ese es el auténtico cristianismo. El auténtico cristianismo es aquel que te ayuda a tener buenas relaciones con los demás, a tener buena salud y a ser autosuficiente. Y para tener tu buena salud, por eso siempre la dejo en la mitad, para tener buena salud, al tener buena salud tienes buenas relaciones con los demás y eres autosuficiente. Y para tener buena salud necesitas hacer 5 cosas. Dormir, comer bien, tomar agua, respirar y hacer ejercicio. Esa es la parte esencial. Eres espiritual. Si el cristianismo te ayuda para eso, estás bien. Si no te ayuda para eso, si tú cuando estás angustiado, clamando porque ya no tienes salud por no haber hecho estas 5 cosas, y corres para allá, ¿de qué te sirve? No has llevado iluminando tu camino. Ilumina tu camino. Despierta tú que duermes. Vive tu vida con interioridad. Vive tu vida con interioridad. Pero tú sales corriendo. Ay, como no encontraste al pastor, entonces te vas por donde el brujo, a donde el hechicero, porque corres por donde sea. Pero no es para correr, es para uno ser coherente en tu vida. Ahí te doy. Yo siempre te hablo de 3 cosas, que es relaciones, porque eso se fundamenta en el cristianismo, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Buena salud, ¿por qué? Porque Jesús dice que pasó haciendo el bien, sanando toda dolencia y toda enfermedad, por todas partes, dice. O sea que Jesús está en tu vida, haciendo eso. Y si eres autosuficiente, es por nada estáis afanosos, porque todo lo tienes. Esas 3 pilares fundamentales de la vida espiritual. Buenas relaciones, autosuficiencia y buena salud. Y para tener buena salud, 5 cosas. Dormir 8 horas. Comer sano. Bajarle la grasa, bajarle las harinas, bajarle el azúcar, bajarle la sal. Comer bien. Tomar agua alcalina, agua nutritiva, agua que sea agua de verdad, que no sea ficticia. Respirar. Que eso es vida. Ya sabes que eres un globo, que te infla y te desinflas. Y hacer ejercicio para que tengas vida. Ahí está. 3 pilares, los 3 pilares, el trípode, pero en la esencia es la salud, porque la salud es la que te prolonga la vida. Si tienes salud, vas a vivir bien. Esa es la vida espiritual. Muy bien. Pues mañana te voy a sacar otra conclusión más contundente, más fuerte. Hoy he hecho unas conclusiones así del cristianismo, cómo nace, y luego mañana te voy a presentar otras cositas, mañana sábado. Muy bien. Por hoy te digo bye bye. Pasa este video, compártalo con otros para que descubras cosas distintas en tu vida. Por hoy te digo bye bye. Feliz día.